Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la jornada que lleva por título Diálogos, el futuro y el turismo en Guipúzcoa. Este encuentro coincide con el Día Internacional del Euskera, en el marco de la iniciativa Euskara al Día. El euskera es, por supuesto, seña de identidad de nuestra cultura y al mismo tiempo uno de los atractivos de nuestro turismo. El turismo no vive buenos tiempos. La pandemia provocada por la COVID-19 ha paralizado el mundo y el turismo ha recibido un gran impacto. Para el sector turístico, contar con información actualizada y fiable es de vital importancia. Y ante este panorama, organismos como la Organización Mundial del Turismo consideran imprescindible reforzar la formación de los trabajadores, invertir en nuevas tecnologías, avanzar en la innovación y apostar por la sostenibilidad. Es decir, construir un sector turístico más sostenible y responsable a través del valor añadido. Y eso sí, manteniendo siempre la autenticidad de nuestro destino y el buen hacer en el que tanto hemos trabajado en los últimos años. Por eso, para hacer frente a esta crisis sin precedentes, debemos estar preparados para saber responder a los retos que vamos a afrontar en 2021. Y en esa línea van estos diálogos sobre futuro y turismo que organiza la Diputación Foral de Guipúzcoa. E ideas para que cuando recuperemos cierta normalidad, la de verdad, podamos salir adelante con un sector turístico reforzado, que vuelva a situar Guipúzcoa en una posición de primer nivel en la industria turística. Se trata de aprovechar las oportunidades y este va a ser un buen momento para exponer inquietudes, detectar necesidades y tratar de buscar sinergias y colaboraciones para hacernos más fuertes. Congreso honi. Para dar comienzo a este congreso, tenemos con nosotros a Javier Larrañaga, diputado foral de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural. Señor Larrañaga, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hace poco que ha tomado posesión de su cargo y el momento no es fácil. ¿Cómo aborda el reto? Como ha explicado muy bien en la introducción, vivimos un momento difícil, pero lo cierto es que estamos llenos de ilusión y de realismo. Así es como abordo este reto. Yo creo que contamos con mimbres adecuados para seguir desarrollándonos, pero como ha dicho usted, vivimos momentos difíciles, duros, y durante los próximos meses nos tocará aguantar de alguna manera, porque muchas personas, muchas familias lo están pasando mal. Pero de la misma manera, también lo ha dicho usted, tenemos que mirar al futuro. Algunas cosas dependen de nosotros y nosotras, otras no. Una de las que está en nuestras manos es no bloquearnos, no quedarnos quietos y seguir trabajando de cara al futuro. ¿Cuál es en estos momentos la radiografía del turismo en Guipúzcoa? Bueno, yo tomaría dos perspectivas. Por una parte estaría la estructural o a largo plazo y otra la coyuntural o a corto plazo. La estructural yo pienso que es muy buena. En los últimos 10 años la aportación económica ha ascendido alrededor de un 25%, 1.900 millones de euros para 2019. Estamos por encima del 7,6 en el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, se ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista estructural y ahí tenemos una oportunidad. Es cierto que si observamos la radiografía a corto plazo, pues vivimos un momento difícil. Como ya he dicho, ahí nos toca aguantar, nos toca resistir, hacer un esfuerzo entre todas y todos y trabajar en colaboración. Y yo creo que seremos capaces de hacerlos. La Diputación Foral ha reivindicado un modelo turístico sostenible y de calidad. ¿Pero qué significa eso exactamente? Para nosotros, el que turismo sea sostenible quiere decir que lo sea desde el punto de vista tanto económico como social y en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es decir, una sostenibilidad desde un punto de vista a largo plazo. Aparte de ser sostenible, tiene que ser de calidad. Yo creo que como territorio es algo que aplicamos y que trabajamos en todas las áreas, en todos los ámbitos. No somos un territorio que compitamos en precios, sino que siempre vamos a dar unos servicios y unos productos que sean de calidad. Y yo creo que en el ámbito del turismo tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Es lo que hemos hecho y es lo que tenemos que seguir haciendo de cara al futuro. ¿Y cuáles son los atractivos que nos diferencian?
Pues yo creo que ahí contamos con una serie de ejes. Nuestra identidad, nuestra cultura, la gastronomía, nuestros paisajes, porque la naturaleza también está adquiriendo cada vez una mayor importancia. El paisaje, todas esas son oportunidades diversas con las que contamos. Y yo creo que hay en las distancias cortas contamos con muchas oportunidades. Luego, Iker Goiria, nuestro director, habla de autenticidad. Yo cuando escuché ese término por primera vez pregunté, bueno, ¿y a qué nos referimos con ese término, con la autenticidad? Bueno, pues cada vez más es cierto que cuando acudimos a un lugar no queremos volver únicamente habiendo tomado una foto, la foto de un paisaje, sino con una experiencia, habiendo vivido algo, habiendo tenido una vivencia. Por lo tanto, si queremos llevarnos una vivencia de este lugar, si queremos que nuestros clientes se encuentren o se ubiquen dentro de este lugar, y qué mejor y quién mejor que los lugareños para dar cuenta de ello. ¿Y cuál es la evolución del sector en una situación condicionada por la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia ha afectado sobre todo a la movilidad. Y entonces la movilidad y el turismo siempre van de la mano, ¿verdad? Por lo tanto, esas limitaciones desde el punto de vista de la movilidad, pues nos han traído esta situación tan dura. Pero la movilidad irá avanzando poco a poco, irá mejorando gradualmente. Eso sucederá, como digo, de forma gradual y en ese sentido en los últimos años y en los últimos tiempos ha adquirido bastante importancia el turismo de cercanía, de proximidad. Y eso es algo que tendremos que trabajar, que desarrollar, y es que en los últimos meses ha adquirido un gran peso. Y en cuanto al exterior, pues también lo iremos, al turismo de exterior o extranjero, pues ya lo iremos recuperando poco a poco. Y como ya he mencionado, la naturaleza, los paisajes tienen una importancia cada vez mayor y considero que ahí tenemos una oferta muy importante que hacer. Así pues, en la medida en que la movilidad vaya mejorando, seremos capaces de salir adelante. Luego tenemos otros sectores en los que tendremos que trabajar que son estratégicos de cara al futuro, pero como digo, la clave será la movilidad, la que nos muestre el camino. ¿Cuáles son los propósitos de la Diputación para reactivar el sector? Este año pusimos en marcha un plan de reactivación de 2,5 millones en función de tres ejes. Por una parte, el proteger o apoyar, luego el preparar y luego el promocionar, ¿no? Esos tres ejes. Bueno, yo creo que ese es un trabajo incesante, constante. En este momento nos toca apoyar y resistir, y ese es el que más fuerza tiene en este momento, pero poco a poco tendremos que ir preparándonos, formándonos cada vez más, y ese es uno de los objetivos de la jornada de hoy también, y luego tendremos que ir promocionando una vez que se habilite realmente la movilidad para estar preparados al 100%. ¿Y cómo vamos a hacer todo eso? Pues a través de la colaboración. Para nosotros es muy importante trabajar con todos los agentes del territorio, trabajar en red. No solamente en el día a día, y yo creo que eso se hace ya así, sino también en el ámbito estratégico, es decir, hacia dónde queremos caminar, qué es lo que queremos ser. Y ahí hemos desarrollado un plan estratégico y lo hemos hecho de esa manera, en colaboración con diversos agentes y funcionando en red. Así es como debemos trabajar, porque somos un territorio pequeño, pero muy diverso también. Y por lo tanto, cada agente lo conoce y llega a dar lo mejor. Por lo tanto, esa es la forma de trabajar, en red, en colaboración. Para acabar, señor diputado, ¿cuál es el objetivo principal de la jornada de hoy? Bueno, ya lo ha mencionado usted en su introducción. Tenemos que prepararnos. Algunas cosas están en nuestras manos, dependen de nosotros, otras no. Pues la salud, por ejemplo, que irá vinculada nuestra actividad irá vinculada a la salud. Viviremos momentos de incertidumbre, sí, pero no está en nuestras manos el saber qué línea va a seguir o qué evolución va a seguir la salud. Tenemos que seguir trabajando, estando atentos a ella, pero lo que sí está en nuestras manos es prepararnos, no quedarnos quietos. Lo que está en nuestras manos
es que para cuando se normalice la situación podamos estar preparados para responder y aprovechar todas esas oportunidades. Y ese es el objetivo de la jornada. Y por una parte, el no quedarnos quietos, no bloquearnos, seguir haciendo cosas. Y, en segundo lugar, mirar hacia el futuro para prepararnos a sabiendas de que nos siguen quedando unos meses muy duros, pero que tenemos que resistir, tenemos que aguantar. Y por otra parte, tenemos que trabajar de cara al futuro con confianza. Javier Larrañaga, muchísimas gracias, enhorabuena por su nuevo cargo y mucha suerte. Gracias.